Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Estamos llegando al episodio 60 del podcast descargacultura.unam. Esto nos emociona un montón, pero nos emociona aún más por lo que te presentaremos en esta sesión. Este año, la plataforma descargacultura.unam, de donde tomamos los contenidos para estos episodios, cumple 15 años, imagínate. Mucho antes de que estuvieran tan en boga formatos y servicios como el podcast o plataformas de contenido bajo demanda, descargacultura.unam ya era todo eso y más. Aunque el aniversario es en noviembre, aprovechamos la reciente fiesta del libro y la rosa para comenzar los festejos por estos 15 años con una mesa de lujo en la que estuvieron los especialistas Fabián Romo y Perla Olivia Rodríguez, el locutor e intérprete de textos Juan Stack, y el director teatral Eduardo Ruiz Aviñón. Todos ellos moderados por Mirna Ortega Morales, quien está al frente de esta plataforma desde su inicio. Queremos compartirte algo de lo mejor que ocurrió en esta mesa, en esta celebración, para que conozcas a fondo y desde diferentes enfoques descargacultura.unam. Que lo disfrutes. Descarga Cultura es una plataforma de acceso a contenidos sonoros que no solo está disponible para los universitarios, sino para cualquier persona con acceso a Internet que quiera y pueda consultar estos materiales. Ha forjado un archivo digital único en nuestro país y ha creado con ello una parte del patrimonio audible de México. Por ello, celebro y celebraré siempre la creación de Descarga Cultura. Bienvenidos a esta mesa de celebración por los 15 años de descargacultura.unam. Voy a comenzar recordando que hace 15 años, precisamente en el mes de abril de 2008, Rosalía Jiménez Sámano, que nos acompaña aquí, y yo, empezamos una intensa aventura en la coordinación de difusión cultural de aquí de nuestra querida UNAM por desarrollar una plataforma que fuera ágil, amigable, que pudiera almacenar contenidos en audio y distribuirlos fácilmente. En eso pensábamos, eso imaginábamos. No teníamos mucha idea de cómo hacerlo. ¿Cómo cuántos?, nos preguntaba Fabián Romo, que aquí nos acompaña, y nos invitaba a hacer un ejercicio de prospectiva y calcular lo que era absolutamente incalculable en el momento. Queríamos que fuera una plataforma agradable a la vista, que fuera fácil de usar, rápida, intuitiva. En un mundo, he de recordar aquí, donde la palabra podcast era casi desconocida, y aparentemente la preferencia de los usuarios, según nos decían, era hacia el video. Nosotros insistíamos en trabajar el audio. A los pocos meses se unió a esta aventura Sonia Ramírez, quien también está por aquí, y con ella empezamos a planear los formatos de las producciones, grabar los primeros títulos, a los primeros autores, medir las pausas, escoger las voces, elegir el tipo de contenidos, diseñar y grabar las cortinillas. Nos enfrentábamos a un mundo desconocido, pero encontramos muchas manos amigas que se extendieron para enseñarnos lo que desconocíamos, para alertarnos de los posibles riesgos, para sugerirnos caminos, nombres, colores, formatos. Así, poco a poco, con paso firme pero seguro, nació descargacultura.unam. Y hoy nos acompañan algunas de esas personas tan queridas, tan importantes para este programa,
sin las cuales nada de todo esto hubiera sucedido. Quiero darles la bienvenida a Fabián Romo, a Perla Olivia Rodríguez, a Juan Stagg, a Eduardo Ruiz Arguiñón, porque ellos son los que tendrán que contarnos cómo vivieron desde su propia trinchera esta aventura que es de muchos. Ahorita mencioné a Sonia, a Rosalía, pero después se fueron sumando muchos jóvenes, sobre todo, mujeres y hombres jóvenes que aportaban su creatividad, su imaginación, nuevas ideas y que fueron conformando el equipo que ahora nos acompaña. Les diré rápidamente que Fabián Romo es actualmente responsable del Departamento de Tecnologías Emergentes de DGTIC, es actuario especialista en desarrollar soluciones tecnológicas para la educación, la comunicación y la divulgación, y en ese sentido nos acompañaste y ayudaste muchísimo. Ha colaborado en importantes proyectos universitarios como centros de datos, el supercómputo, sistemas de revistas digitales, visualización científica, realidad virtual. Con todo ello, Fabián Romo no se considera tecnólogo sino humanista y por eso hace 15 años dedicó su experiencia al desarrollo y resguardo de una plataforma como Descarga Cultura dedicada precisamente a la cultura y al humanismo. Fabián, muchas gracias. Te dejo con la palabra, por favor. Gracias, Mirna. No, pues gracias. Ante todo, yo me siento muy honrado por la invitación en la mesa a la que me invitaron con estas personalidades. De verdad, gracias a todos, los admiro, los aprecio mucho. Y la verdad es que ha sido una odisea estos 15 años impresionante. Yo siempre les digo, como bien decía ahorita Mirna, pues me encantaría ser humanista, pero lo que sí me declaro es que no soy tecnólogo, porque yo de tecnología no sé ni la jota, aunque llevo 30 años trabajando en esto. Pero espero algún día aprender algo. Cuando vemos nuestros aparatos, estas cosas que ya forman parte de nosotros, somos los primeros cyborgs, sin lugar a duda, porque ya forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que ni siquiera sale de su casa sin oír el teléfono. Y si se le olvida, es más, puede salir sin calcetines, pero sin el teléfono no sale. Pero es porque literalmente hemos cargado nuestra vida aquí. Y yo creo que en ese sentido Descarga Cultura fue muy visionario, y no es porque estén aquí las fundadoras, sino porque tuvieron esa perspectiva de decir, a ver, esto es algo importante y esto es algo que va a impactar. Y sin lugar a dudas lo hicieron. Entonces, yo soy ante todo un usuario de Descarga Cultura, no solamente de los que empezaron a trabajar en el proyecto desde la trinchera del cómputo y de las telecomunicaciones y demás. Ha habido mucha gente en ese sentido que ha trabajado para hacer de Descarga Cultura no solamente un concepto de material, de contenidos culturales, de difusión, literalmente a la carta, ¿no? Recuerdo las primeras charlas con Mirna, con Rosalía, que era muy divertido. En efecto, le preguntaba, ¿qué tanto vas a publicar? Es una pregunta de tecnólogo obvia, ¿no? ¿Qué tanto espacio necesitas? Porque para nosotros lo medimos, obviamente, en aquel entonces en gigabytes, ¿no? Y es curioso, pero en 15 años ha migrado de gigabytes a terabytes, ahora a petabytes, ¿no? O sea, ya medimos mucho más por todo el contenido que se genera en digital. Pues no sé, me decía Mirna, no sé, algunas decenas, luego le sumó a centenas, luego le vamos a agregar esto. Entonces digo, ya es tu proyecto nopal porque cada día le encuentras más propiedades, ¿no? Le echas más cosas a Descarga Cultura. Primero empezó como un podcast, la gente no sabía lo que era en una esencia el podcast. Nos llamó Apple para decir, ustedes están generando este contenido, ¿por qué no lo publican en más lados? Empezó a generalizarse las plataformas, obviamente a través de los dispositivos móviles, los teléfonos, no tanto las tabletas. Y para no hacerles larga la historia, lo que sí les puedo decir es que la evolución fue muy rápida, pasando por página web, acervo, repositorio y después una aplicación móvil. Si ustedes lo ven hoy en día, la mayoría de las cosas que tenemos acceso nosotros es a través de aplicaciones móviles. Cada uno de nosotros trae una supercomputadora en el bolsillo y ni siquiera nos damos cuenta. Pero eso es lo que nos permite precisamente acceder a contenidos, a materiales, a recursos. Y de verdad, yo me siento muy orgulloso de haber podido participar en este proyecto, de seguir participando en él. Hemos tenido momentos fantásticos de mucho éxito de salió la nueva versión, salió una nueva aplicación, y también momentos muy críticos de no está jalando, Fabián, ¿qué pasó con el servidor? ¿Por qué se cayó? ¿Dónde está la seguridad? Etcétera, etcétera. Entonces ha sido de todo. Como en cualquier situación, nada es perfecto, pero es perfectible. Y eso lo hace profundamente humano, ¿no?
Yo de verdad, Mirna, Rosalía, les agradezco mucho toda la paciencia que han tenido con el equipo técnico de la DGTIC, con todos nuestros errores y fallas. Creo que Descarga Cultura es una enseñanza enorme. A mí me enseñó a que la cultura es perfectamente compatible con la tecnología, a que estos recursos no es nada más fashion de tomarse fotos o selfies, sino ante todo son un recurso educativo y cultural fundamental. Y no es por nada, pero creo que Descarga Cultura ha sido el mejor éxito de la universidad en cuanto al uso de este tipo de tecnologías, portátiles, móviles, y popularizar la cultura de una manera sencilla, pragmática, accesible y muy práctica para todos. Enhorabuena, de verdad, felicidades y muchas gracias. Me quedo con esta idea de que la cultura es compatible con la tecnología. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Cómo utilizamos la tecnología y qué es lo que cargamos en nuestros teléfonos. Muchísimas gracias, Fabián. Pues ahora quiero darle la palabra a Juan Stack. Mi admirado Juan Stack, tengo que decir, es actor, tiene formación actoral. Él mismo dice que más que locutor es un intérprete de textos. Y con esta vocación lleva casi 50 años acercándonos a la cultura, al conocimiento, a la literatura. Escuchar cualquier obra en su voz es realmente redescubrirla, encontrarle otros matices o simplemente por fin entenderla. De eso dan testimonio los numerosos títulos que ha interpretado para descargacultura.unam. Tengo que contar aquí que cuando nos encontramos con un texto difícil de leer, uno especialmente difícil, sin lugar a dudas decimos, este es para Juan sin duda. Juan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué yo? Siempre digo, ¿por qué? Que no hay más. Muchas gracias, estoy muy complacido de que me hayan invitado a esta mesa. Para mí es un poco difícil participar sin guión. Yo estoy acostumbrado a leer. Yo, de hecho, siempre he dicho que me gano la vida de leer ajeno. Me da siempre mucho gusto hacer estos audiolibros. Los hemos hecho no hace 15 años. Yo el primer audiolibro que hice con Mirna creo que fue hace 20 años. Y con Eduardo, que hicimos El fantasma de Canterville para una colección que se llamaba Voces de la Literatura Universal, algo así. Sí. Aunque tiene 20 años que la realizamos, ya está en la plataforma de Descarga Cultura. Bueno, y a Eduardo Ruiz Aviñón nos conocemos hace 55 años nada más. Nos conocimos en el teatro, y yo me dedicaba a la actuación, al teatro, fue la formación que tuve fue precisamente de teatro. Tengo un conflicto ahí con que me da mucho gusto estar en Descarga Cultura, pero también me da mucho susto. ¿Susto por qué? Porque es una gran responsabilidad entregarle al público, a la escucha, productos de los cuales uno está haciendo su propia versión, digamos. O sea, si yo digo un texto, quiero decir buenos días, puedo decir buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así. Ya no sabe uno cuántas intenciones puede tener uno en una sola frase así. Salte de aquí, sí, por favor. Salte de aquí, por favor. Salte de aquí, por favor, salte. O sea, cada texto que subimos a Descarga Cultura tiene ya todo un estudio, una preparación, una dirección. Aquí yo he contado mucho con la dirección tanto de Mirna como de Margarita Heredia, como de Eduardo Ruiz Aviñón, para la cuestión actoral, porque yo les digo, soy actor, soy intérprete de textos, no soy locutor, ni comunicador, ni periodista, nada de eso, aunque trabajo en una estación de radio desde hace muchísimos años. En Radio UNAM. Pero les digo, la responsabilidad es dar una versión, una interpretación de un texto, así como la OFUNAM da su versión con X músicos y con una especie de dirección de orquesta. Entonces es una responsabilidad tener que estar decidiendo qué es lo que va a recibir la gente cuando escucha un texto interpretado pues, por nosotros. Digo por nosotros porque no es algo que yo haga solo. Yo soy el que doy la cara, digamos, la cara sonora. Es una responsabilidad, por eso digo que me da más que susto, trabajar en esta plataforma. Y la plataforma ahorita apenas tiene 15 años. Y a veces digo, ya tiene 15 años. Pero realmente esta plataforma fue creciendo, fue avanzando, se fue ideando.
Y ahorita yo pienso que estamos apenas al principio de esta aventura, porque es una aventura. Les he de decir que yo he trabajado en muchos otros lugares haciendo siempre cuestiones culturales, nunca he hecho nada comercial, y no es porque esté Mirna aquí, pero Descarga Cultura es el trabajo que más disfruto, que más me place así. Hay Descarga Cultura, ¡ay, qué vamos a leer! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Y hay que prepararnos. Y para eso primero hay que leer el texto, luego entenderlo, porque hay textos que luego si uno no los entiende, pues ¿cómo los va a dar a entender? Hay que darlos a entender, porque hay textos, pueden ser filosóficos, puede ser poesía, puede ser drama, puede ser ensayo, puede ser narrativa, estilos de autores, pero es una responsabilidad, vuelvo a lo mismo, me pesa a mí, se me hace un gran compromiso con el escucha, dar mi versión o nuestra versión, porque es un trabajo de equipo, de algún texto, leer a Cervantes, leer a algún autor joven, mexicano, contemporáneo, leer a los clásicos, en fin, siempre digo gracias Descarga Cultura, y muchos años a Descarga Cultura, no por tener chamba, sino por disfrutar de saber que tantos, miles de personas, miles de escuchas, están escuchando lo que yo responsable o irresponsablemente grabé. Entonces, muchas gracias a todo el equipo. Además, esto es rarísimo, ¿no? Gentes que nos dedicamos a cosas tan distintas, disímbolas, juntos en una mesa. ¿Y cuál es el punto de unión? Descargacultura.unam. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mi muy querido Eduardo Ruiz Aviñón. Con Eduardo, él lo sabe, iniciamos esta aventura efectivamente antes de Descarga Cultura. Esta pasión que tenía y que compartimos por la literatura en voz alta y por la posibilidad de grabarla y conservarla, pues la platiqué con Eduardo, a quien admiraba ya muchísimo cuando escuchaba sus radioteatros, y me parecían espléndidos, y para mí fue un honor enorme haberlo conocido. Eduardo es un referente del teatro de terror en México. Ha dirigido más de 50 obras de teatro, entre las que destacan El retrato de la joven monstruo, Melvin en Mazatlán de Vicente Quirarte, Juegos profanos de Carlos Olmos. He de decir que estas 3 obras están disponibles en el acervo de descargacultura.unam, entre muchas más. En cuanto a dramaturgia, además de obras originales, ha realizado adaptaciones de clásicos de la literatura gótica como Bram Stoker, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Stevenson, Lovecraft, entre otros. Pero la aportación que aquí nos ocupa tiene que ver con la producción de radioteatros para Radio UNAM. Como decía, la forma como esto me motivó a contactarlo y a invitarlo a ser parte de esta aventura. Su apoyo, tengo que recordarlo también, ha sido fundamental en el cuidado de la lectura de buena parte de los autores que han leído sus propios textos para Descarga Cultura, además de que ha dirigido y seleccionado algunos de nuestros mejores títulos de la literatura gótica. Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna, por esa presentación. Muchas gracias a la UNAM, donde pertenezco, pues casi desde niño estoy aquí, porque mi hermana era actriz de poesía en voz alta, y ahí inicié como público de teatro y me adentré mucho en el teatro universitario. Le digo que agradezco mucho porque además de mis radioteatros más importantes que están en descarga, lo que más me ha impactado y en mi trabajo, y agradezco mucho, es que dirigiera a los autores, que cuidara a los autores de los más importantes de México, que muchos lamentablemente y tristemente se nos han ido, pero están aquí en Descarga Cultura y viven con nosotros. Eso ha sido, por lo pronto ahorita, lo más maravilloso que me ha pasado, haberlos conocido en vida y haber dirigido. Recuerdo la primera vez que hice un disco para la UNAM, yo tenía como 21 años y me dijeron que iba a hacer un disco con el rector Soberón. Ahí fue cuando agarré un poco el callo para empezar a dirigir autores, no actores.
Entonces eso también implica pues tener así como un conocimiento de dirección y de personajes, porque hay autores que no quieren dejarse. Desde que un día trabajé en la ópera y tuve que trabajar con las divas, me di cuenta que las gentes que yo dirijo tienen que darse cuenta de que estoy para ayudarles. Entonces hay un jueguito mío de cuando llegan los autores famosos o no famosos, de poder platicar con ellos y hacer que se sientan en confianza para poder ser ellos. Y siempre con el chip de que lo que están contando la gente lo está oyendo y lo está imaginando. Entonces ha sido muy, muy importante para mí. De repente ya hay anécdotas hermosas que me han pasado. El texto que más, y ahora que lo acabo de oír hace poco, el autor que más me ha causado así casi las lágrimas fue Víctor Hugo Rascón Banda. Afortunadamente, antes de morir, logramos que fuera a Radio UNAM a grabar con nosotros unos cuentos. Con él tenía yo la confianza de decirle, hablaba muy bien, entonces no hubo problema en la lectura de sus cuentos. Pero después se quedó el micrófono abierto, vino una plática con él maravillosa de sus obras, de nuestras vivencias y todo eso, que afortunadamente, como les digo, la gente se va, pero ahí en Descarga Cultura está su voz, su vida, y los puede uno reconocer, conocer y recordar maravillosamente. A mí hasta las lágrimas cuando escuché lo de Víctor Hugo que platicamos. Quiero decir que le agradezco mucho a la UNAM, a Mirna, muchísimo, por haber llamado. He ido evolucionando mucho desde que empecé a dirigir en Descarga Cultura. Oigo mis textos y trato de aquí la regué, aquí no, y de ir mejorando para que Descarga Cultura, que va muy bien, pueda llegar todavía a más gente y sobre todo a los jóvenes. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a una reciente amiga, a Perla Olivia Rodríguez. Tengo poco tiempo de conocerla. Hemos tenido algunas largas pláticas por teléfono, algunas presenciales, pero me ha dado mucha luz sobre lo que es Descarga Cultura, lo que es nuestro trabajo, que ella ha venido siguiendo desde fuera. Por eso me pareció muy importante invitarla, porque nos ha venido siguiendo desde otro ámbito. Entonces, pues le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Perla Olivia Rodríguez es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y fue partícipe clave en la creación de la Fonoteca Nacional. Ha sido una gran divulgadora y gestora de todo lo referente a la documentación sonora, audiovisual y multimedia. Como decía, como usuaria y como experta, conoce muy a fondo descargacultura.unam. Entonces, pues te doy la palabra y te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas gracias, Mirna, por esta presentación. Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en esta mesa y me da mucho gusto que se realice en el marco de la Feria del Libro. Descarga Cultura convoca en esta mesa a personas que provienen de diferentes disciplinas. Y esto es un rasgo significativo porque nos convoca a hablar sobre una de las iniciativas más importantes que desde hace 15 años ha puesto en marcha la UNAM. Descarga Cultura es una invitación a la escucha. Y esta invitación es muy pertinente porque esta es la era audificada o la era audible, donde emerge una nueva oralidad digital, lo que significa que la producción y el contenido de consumos sonoros, sobre todo los que se basan en el uso de la voz, se incrementa y se diversifica. Ya no solo escuchamos, también creamos contenidos sonoros. Utilizamos las tecnologías del habla para recuperar mediante la voz contenidos de todo tipo. Las redes sociales han expandido su nicho gracias al audio y han alojado conversatorios y producciones audibles. Este no es un hecho fortuito, es el resultado de un vasto y complejo proceso de transformación en la producción sonora. Desde finales del siglo pasado se modificó la forma de hacer radio, de producir música, de realizar grabaciones de campo en la investigación científica
y de preservar contenidos sonoros. Este ha sido un proceso disruptivo con enormes desafíos y oportunidades para medios como la radio, que es sonoro por excelencia. En este sentido, Descarga Cultura fue una iniciativa visionaria cuando se puso en marcha hace siglo y medio, 2 años después de que se creara la empresa sueca Spotify. La portabilidad de contenidos sonoros es una de las cualidades tecnológicas de Descarga Cultura. Esta posibilidad tecnológica modificó la comprensión del acceso a los contenidos. En 2004 se acuñó la noción de podcast para nombrar así a un archivo de sonido portable, descargable y al que se pueden suscribir los usuarios. Y también para denominar así a un canal para ofrecer a los oyentes lo que demandan. Es así que el desarrollo de Descarga Cultura fue muy oportuno en 2008. Su creación puede ser valorada como una alternativa a la centralización de los contenidos transmitidos por la radio y producidos por la industria discográfica. En su momento, se situó como un nicho con todas las posibilidades inherentes al ámbito sonoro. Hablar de distribución de contenidos sonoros no ha sido una tarea sencilla. De hecho, es uno de los problemas con los cuales día a día lidian los archivistas, porque al no contar con las autorizaciones correspondientes por parte de los autores, pues no pueden dar acceso a los contenidos. Este es uno de los aspectos que desde su origen ha cuidado Descarga Cultura. Recordemos que en 2008 y aún ahora, el tema de los derechos de autor inmoviliza el acceso a las colecciones sonoras. Y este rasgo, como lo he señalado, fue uno de los aspectos que más ha cuidado este proyecto. Además de la portabilidad, quiero destacar otra cualidad, que es la calidad en la producción de los contenidos. Aunque nos hemos malamente acostumbrado, a la escucha de contenidos en formatos de compresión que utilizan cada vez menos definición y que aprovechan precisamente esta cualidad, escuchar con contenidos de alta calidad es un valor que agradecemos quienes consumimos este tipo de contenidos. Queremos escuchar de cerquita tesituras que sean agradables y que nos permitan crear imágenes sonoras y recrear y conocer personajes y espacios que quizá nunca visitaremos. Además, con Descarga Cultura, la UNAM genera bienes culturales de acceso abierto para ensanchar su labor científica y docente. Esto significa una inmensa oportunidad para quienes estamos frente a grupo, porque así como recomendamos que los estudiantes lean un libro digital que ya está en acceso abierto en la BIDI, en la Biblioteca Digital Universitaria, también podemos sugerir la escucha de contenidos en acceso abierto que están precisamente en Descarga Cultura. Encuentro en los temas que se ofrecen en las series y colecciones de Descarga Cultura algunos como son maestros universitarios. En esta serie encuentro enormes oportunidades de aprendizaje. Podemos escuchar y ver estos contenidos porque también se han incluido, y conviene señalarlo, grabaciones audiovisuales. Las lecciones de los grandes maestros universitarios pueden ser escuchadas y vistas una y otra vez. La mayor parte de los contenidos son literarios, pero también encontramos materiales de otras disciplinas y confío en que cada vez más se sumen contenidos de saberes de otros ámbitos de conocimiento. Así, la escucha de estos materiales es una invitación a la audiolectura, es decir, a la escucha de información sonora a través de la cual podemos iniciar o bien reforzar un proceso de aprendizaje o simplemente escuchar por placer. La audiolectura debe ser valorada justo como una alternativa más cercana y más humana para propiciar la curiosidad de nuestros estudiantes. También quiero destacar que Descarga Cultura
ha creado un archivo digital que preserva una parte del patrimonio universitario. Probablemente en su surgimiento no se dieron cuenta, o quizás sí, de lo importante que sería a lo largo del tiempo acuñar grabaciones sonoras tan valiosas, voces y materiales que solo tiene la UNAM en Descarga Cultura. Dicho de otra forma, con Descarga Cultura se ha forjado una parte de nuestro patrimonio sonoro. En este sentido, quiero señalar que me parece muy valioso que la colección Voz Viva de México forme parte de Descarga Cultura y que se pueda difundir. Escuchar y reescuchar las voces de León Felipe, Rosario Castellanos, Julio Cortázar, entre otros grandes, habla de la riqueza patrimonial que muy pocas universidades se pueden jactar de albergar. Para concluir, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a Mirna Ortega, a Rosalía Jiménez, creadoras e impulsoras de esta notable iniciativa, por supuesto a Fabián. Sin un experto en tecnología no se puede llevar a buen puerto este tipo de iniciativas, no solo por el talento de poner en marcha y mantener frente a toda esta iniciativa, sino por contar con un equipo profesional que ha hecho posible Descarga Cultura. He tenido la fortuna de conocer a algunos de los creadores, de las creadoras de Descarga Cultura, y les felicito y les reconozco desde aquí. Que sigan muchos años más en Descarga Cultura. Enhorabuena. Señalar al equipo es importantísimo. He recibido muchas menciones a mí y tengo que decir que me abruman y siento que son injustas porque quienes me han acompañado saben que cada granito de arena, cada aportación va sumando a esta montaña que hoy venimos a celebrar aquí. Entonces, muchísimas gracias por eso. Quiero platicarles que hace 15 años comenzamos con Descarga Cultura, pero se han sumado otros programas, grandesmaestros.unam, al cual se refirió ahora Perla Olivia, Cultura en Directo, que lleva Edgar Esquivel, y ahora Voz Viva. La colección Voz Viva es el antecedente, el padre, el mentor de Descarga Cultura. Descarga Cultura no ha hecho más que seguir los pasos de esos visionarios que en algún momento pensaron en que era importante grabar, conservar las voces de los escritores, los pensadores más importantes de aquellos años y de México y de América Latina. Pues muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Muchas gracias.